tal, amigos, amigas? Bienvenidos a un programa más, Integridad en la Alabanza, que hemos preparado con mucho cariño para todos vosotros. Estamos hablando de las características que tiene el ministerio de alabanza, un ministerio tan importante, ¿verdad?, para nuestras iglesias, nuestras congregaciones, un ministerio que Dios nos ha ordenado que desarrollemos. ¿Para qué? Para que el Señor derrame de su presencia, para que Dios traiga liberación al pueblo, para que Dios traiga profecía, para que Dios pueda traer guía al pueblo. Es un ministerio bajo autoridad, un ministerio que guía al pueblo a la presencia del Señor. Estas características las hablamos en el capítulo anterior y hoy vamos a hablar un poquito más de cómo es este ministerio que Dios quiere que desarrollemos. No de cualquier manera, sino con mucho temor de Dios, buscando mucho la santidad, buscando mucho el agradar a Dios, un ministerio que esté ungido por el Espíritu Santo, un ministerio que esté lleno de poder. El ministerio de alabanza es un ministerio que lleva al pueblo a la batalla, un ministerio que a través de él luchamos contra las huestes malignas, luchamos contra Satanás. Cuando los músicos alaban al Señor, derrota al enemigo. Pisamos serpientes y escorpiones cuando los ministros de alabanza dirigen al pueblo en adoración. En Josué, capítulo 6, versículo 20, puedes leer: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. A través de la alabanza tuvieron victoria, derribaron los muros de una ciudad gigantesca y tomaron aquella ciudad, la conquistaron a través de la alabanza. El ministerio de alabanza tiene que traer conquistas, conquistando corazones duros, conquistando personas para Cristo, atrayendo con lazos de amor a personas que están perdidas, sin rumbo, desesperadas, completamente apartadas de la presencia del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Los sacerdotes tocaron las bocinas, dieron el toque de la guerra. Ellos dijeron cuando el pueblo tenía que gritar. Entonces, cuando el pueblo escuchó la bocina, gritó a gran voz. Esos ministros de alabanza tienen que guiar al pueblo para que lleven victoria. Tienen que guiar al pueblo para que vayan en batalla. Puedes leer muchísimas historias en la Biblia, cómo a través de la alabanza el pueblo tuvo victoria. Por ejemplo, en Jueces 7, puedes leer cómo Gedeón, con sus trompetas y el romper de los cántaros, tuvieron una gran victoria, solo con 300 hombres. El Señor no necesita muchos obreros, necesita hombres que le obedezcan, que le sirvan, que le amen con todo su corazón, que estén dispuestos a ir en su nombre, proclamando sus alabanzas. Necesita ministros de alabanza que sean valientes y entren en batalla, confiando en el Señor, obedeciendo al Señor. El Señor les decía claramente a sus siervos cómo tenían que entrar en batalla, cómo tenían que colocar a sus sacerdotes, cómo tenían que colocar a sus levitas. El Señor nos muestra claramente cómo entrar en batalla. ¿Estamos dispuestos a obedecerle, a seguir su dirección? La importancia de la música y de los instrumentos en la alabanza es un tema que hay que entenderlo correctamente. Por ejemplo, tenemos que entender que no es imprescindible la alabanza o la música en la alabanza, en el sentido de que lo más importante es el espíritu con que se va a alabar al Señor. La música es un arte y como todo arte es una forma de expresión del alma del ser humano. Lo que pasa es que muchas veces el arte no expresa, no alaba, no glorifica a Dios. En cambio,
cuando el arte está a disposición del Espíritu Santo para honrar al Creador, entonces eso es alabanza. Y en el caso de la música es una expresión más del arte. Y la música, precisamente tenemos que entender que lo importante es que el músico esté consagrado y a disposición del Espíritu Santo para usar ese don, ese talento, esa capacidad maravillosa que es o componer o tocar algún instrumento, hacerlo, digamos, ungido por el Espíritu Santo y en consagración a Dios. Eso es verdaderamente alabanza. La Biblia habla de salterios, de arpas, de tamboriles, de flautas, que son los instrumentos que se usaban en aquella época. En esta época difícilmente podamos encontrar ese tipo de alabanza porque lo usual son otros instrumentos. Esto ha traído después otra controversia, ¿no? Yo me acuerdo en los 80, en los 90 había la controversia si la batería o la guitarra eléctrica era digna de estar en el altar del Señor. Y de repente para algunos ese tema está zanjado, quizás para otros no. Lo que yo puedo decir es que si nos volvemos muy bíblicos, por decirlo de una manera muy bíblicos, siempre tenemos que ser muy bíblicos, pero si nos ceñimos exclusivamente a los instrumentos que dice la Biblia, no tendríamos que usar ni la guitarra común, ni tendríamos que usar tampoco el piano, ni tampoco tendríamos que usar aquello que muchos consideran que es el instrumento para la alabanza tradicional, que es el órgano. ¿Por qué? Porque no existían en aquella época. Tendríamos que volver, repito, al arpa, al salterio, a la zampoña, a la flauta, que eran los instrumentos que existían en esa época. La música no es otra cosa que la unión de los sonidos y los silencios. Y cuando esa unión de sonidos y silencios es consagrada para el Señor y es ungida por el Espíritu Santo, eso es una alabanza al Señor. En 2 de Crónicas 7, el pueblo de Israel se encontraba en una situación imposible de solucionar. Se encontraban en una batalla imposible de ganar por sus propias fuerzas. A veces nos metemos en batallas que por nosotros mismos no podemos ganar. Y el Señor nos enseña que a través de sus armas podemos tener victoria en estas situaciones. Los sacerdotes tocaron sus trompetas y el pueblo gritó con gran fuerza y Dios desbarató el ejército enemigo. Esto es lo que ocurre cuando alabamos al Señor unidos, cuando el ministerio de alabanza se pone en funcionamiento y pone al pueblo a adorar al Señor, que Dios desequilibra a los demonios con esta alabanza dispuesta y guerrera de sus hijos. Eso sí, tenemos que ministrar la alabanza y dirigir la alabanza siendo conscientes de que vivimos una guerra espiritual. No cantar alabanzas una detrás de otra de cualquier manera, sino sabiendo que estamos batallando esa guerra espiritual y que hay personas completamente atadas por demonios y que como no batallemos esa pelea espiritual a través de la alabanza, van a salir atados, van a salir completamente igual que como entraron. Así que tenemos que ser conscientes de que hay una guerra espiritual, que hay demonios alrededor de muchas personas queriendo devorar y que a través de nuestra alabanza guerrera y victoriosa tenemos que hacer que los demonios huyan por esa alabanza ungida, por esa alabanza llena de poder. Dios le dio a Josué su plan de batalla. Dios le dijo claramente cómo tenía que pelear aquella batalla tan importante. Dios usó los instrumentos como armas de guerra. Dios quiere utilizar el ministerio de alabanza como un arma de guerra, para que cuando nosotros toquemos y ministremos, batallemos con esas armas que Dios nos ha dado. Y entonces os pido que ministréis siendo conscientes de que hay una batalla que ganar, que no solo hay que adorar al Señor deleitándonos y disfrutando de su presencia, claro que sí, pero también siendo conscientes de que tenemos que guerrear, batallar. Fíjate qué salmo tan importante, el 144,
David le decía, bendito sea Yahvé mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Los soldados eran personas que tenían que implicarse, que tenían que ser valientes, que tenían que estar adiestrados para la batalla. Tenían que ser personas que tenían las manos preparadas, quizás llenas de callos de haber ensayado con sus espadas, con sus escudos pesados porque pesaban. Tendrían que tener músculos bien ya firmes porque habían entrenado y ensayado. Sus dedos para la guerra. El Señor nos adiestra para la batalla. No tenemos que ser flojos, abandonados, cómodos y quedarnos pues en nuestro estatus, sino que tenemos que adiestrarnos para la batalla y cuando el Señor nos prepare, pelear la buena batalla, no malas batallas entre hermanos, con discordias, con divisiones, no, pelear la buena batalla que Dios nos ha encomendado. En la antigüedad, los griegos eran personas que se dedicaron por muchos años a trabajar el mármol y estas personas eran excelentes trabajando el mármol. Pero cuando el mármol tenía algunas grietas o algunas fisuras, ellos inventaron una mezcla para tapar esas grietas. Y cuando este mármol se vendía y salía a la luz y se dejaba caer el sol fuertemente sobre este mármol, la cera que ponían sobre este mármol se derretía completamente y dejaba ver que había trampas en la obra maestra que habían vendido estos griegos. Entonces, cuando otros griegos más sanos y más profesionales empezaron a ver que la gente se estaba quejando sobre esto, pusieron un aviso en sus negocios que decía: se vende mármol sin cera, la cera que aplicaban. Y de ahí viene el vocablo que nosotros usamos, la palabra sincera o sincero hoy en día, para referirnos a que una persona es sincera, es honesta. Entonces, para mí la alabanza y la adoración tiene que ver mucho con la integridad como persona. Por años, desde que yo conozco al Señor, hace unos 18 años atrás, me habían enseñado o había escuchado que la alabanza y la adoración eran simplemente canciones. La alabanza se escuchaba y se decía que eran las canciones más rápidas y la adoración las canciones más lentas. Y por mucho tiempo crecí con esos falsos conceptos, pero en la experiencia que pude tener con el Señor y que estoy teniendo con el Señor, he podido entender que la alabanza es simplemente un estilo de vida consagrado al Señor, es un diario vivir, cada día con el Señor. La alabanza es rendición, es obediencia. Y para mí personalmente, la música pasaría a un segundo plano cuando estamos hablando ya de la integridad en la alabanza. Yo puedo adorar al Señor sin saber tocar un instrumento, sin tener una excelente voz. Yo puedo adorar al Señor cuando estoy sirviendo a otros. Yo adoro a Dios cuando yo reconozco que Él es Dios en todos los aspectos de mi vida. Yo adoro al Señor y cuando aún doy mis diezmos con agrado y no con rabia. Entonces, para mí la alabanza y la adoración son íntegros cuando se dejan ver, pasan de un segundo plano, como lo hemos visto por años, que es la música, y lo llevamos al contexto diario de la vida, o sea, el diario vivir.
Yo adoro al Señor, de hecho, cuando estoy mirando a una persona. Para mí eso es la alabanza y la adoración en integridad. Adorar al Señor en todo lo que hagamos. La música tiene una habilidad tremenda de disponer a muchos a moverse en unidad, a actuar como un cuerpo. La música mueve a masas, mueve a miles de personas. Todos los ejemplos muestran el poder de Dios liberado a través de la acción de muchos unidos. La alabanza, tantos ejemplos que Dios se derrama en la alabanza de muchos unidos, en un mismo sentir, en un mismo grito, un grito que parece una sola voz. Eso es unidad, un grupo de alabanza unido, batallando contra el enemigo, no entre ellos, no unos contra otros, no con nuestros complejos, con nuestros impedimentos, no, unidos con un mismo propósito, una misma meta: derrotar a Satanás, pisotear serpientes y escorpiones a través de nuestro ministerio, de la alabanza, vencer la buena batalla, liberar a los cautivos, liberar a los oprimidos, consolar a los tristes, ayudar a los que están completamente atados, para que en la presencia del Señor sean libres, libres por el poder de Dios. Pues quiero compartir con ustedes este salmo, que es el Salmo 33. En los versículos del 1 al 3 dice la palabra: aclamad a Dios con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo salmos. Y la verdad es que, meditando en este salmo, lo primero que pensaba es la importancia de que para que nosotros podamos cantar un cántico nuevo al Señor, tenemos que despojarnos por completo del viejo hombre. Es imposible, arrastrando nada de la vida antigua, del viejo hombre, que podamos ofrecer a Dios un cántico agradable, un cántico nuevo. También dice este salmo: cantadle y hacedlo bien. La importancia de que nos esforcemos por hacerlo bien, no por hacerlo de cualquier manera, nunca diciendo, va, el Señor ya sabe, no, sino que podamos hacerlo bien. Y sobre todo nos da una clave que es muy importante. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que no sé qué cantar, es que no sé cómo orar? Pues aquí se nos da esa clave. Dice: tañendo con júbilo salmos. Debemos de acordarnos de que los salmos son todos ellos una alabanza preciosa para el Señor. Así que yo quisiera dejarles con este mensaje diciéndoles que somos nuevas criaturas y que por lo tanto, como nuevas criaturas, nosotros somos renovados por el Señor, y de la condición de pecadores salimos. Y ahora que nuestro corazón está limpio, entonces es ahora cuando nuestro corazón suspira de amor, y eso nos lleva a cantar con júbilo, eso nos lleva a cantar con amor, sobre todo nos lleva a cantar con todo nuestro corazón. Pero no olvides nunca, sobre todo, que es tu vida la que realmente ofrece un cántico nuevo. No es tanto nuestra voz como tiene que ser nuestra vida y nuestras actitudes la que puedan de verdad dar un cántico nuevo al Señor. Así que yo te invito a alabar al Señor con todo tu ser. Alabemos a Dios con todo nuestro ser. Como dice el Salmo 92, 1 y 2, dice: qué bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Así es como tenemos que vivir, que nuestra vida pueda ser un cántico cada día para el Señor. El Ministerio de Alabanza enseña la palabra. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Muchas veces cantamos canciones que no sabemos ni lo que dicen.
Cantamos canciones tan románticas y tan poéticas que se confunden con las canciones del mundo, con las canciones de amor que un hombre le canta a una mujer. Nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios, la Biblia, a través de nuestras alabanzas. Tenemos que cantar salmos, tenemos que cantar como los antiguos, que enseñaban de generación en generación la palabra, los mandamientos del Señor, a través de cánticos, que es más fácil de aprenderla. Dice en 1 Colosenses 3, la palabra de Cristo more en la abundancia en vosotros. Si quieres ser un ministro de alabanza, la palabra de Dios tiene que morar en tu corazón. No puedes ser una persona que no conoce la palabra, porque entonces no conoces al Creador de la palabra. Entonces, ¿cómo vas a adorar a un Padre, a un Dios que no conoces su palabra, su corazón, sus mandamientos? El ministerio de alabanza conoce y tiene en abundancia en su corazón la palabra, como decía David el salmista. Mi alma ama tus mandamientos, que estén apegados tus pensamientos en mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara, la lámpara que guía mis pasos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cuando ministremos en alabanza, que nos enseñemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, que cantemos canciones con palabras sabias, dice unos a otros en toda sabiduría, palabras sabias, no palabras tontas, palabras que no van a ningún lado, que no dicen nada. Enseñemos la palabra con nuestras alabanzas. Dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos, hay que cantar la palabra. Hay que cantar la palabra que el Señor nos ha dejado. Himnos, sí, himnos, pero himnos espirituales, himnos que agradan a Dios, himnos con palabras llenas de poder, de unción, cánticos espirituales. Ya hemos hablado de la música, que no tiene que ser carnal. Nuestras letras no tienen que ser carnales, tienen que ser claramente adoración a Dios. Hay canciones que yo escucho que supuestamente son alabanzas y en ningún momento de la canción aparece Padre Santo, el nombre de Jesús, el nombre del Padre, ninguna referencia al Señor. ¿A quién cantamos? Yo cuando hablo con una persona me gusta decirle el nombre. Cuando hablo con mi esposo me gusta decirle su nombre. ¿Por qué no nombramos el nombre de Jesús? ¿Nos da vergüenza confesar el nombre de Jesús? El nombre precioso y maravilloso y poderoso de Jesucristo. A mí me encanta cantar canciones que nombren ese precioso nombre de Yeshua, Jesucristo, el Señor de mi vida, el Padre Santo, amado Dios. Uno de los ministerios más bonitos que existen, que da más capacidad de poder ponerse en la presencia de Dios, es cuando le alabamos. También podemos decir que en la integridad, en la alabanza, lo que decimos tenemos que sentirlo. No debe ser simplemente como un mantra que va repitiendo lo que ni siquiera entiendes. Nosotros alabamos al Señor porque Él hace cosas preciosas todos los días en nuestras vidas, porque nos da la salud, porque nos da una familia, porque nos da su palabra a través de la cual nosotros podemos conocer de sus bendiciones, porque nos da también un corazón que lo va renovando, por su Espíritu Santo, por el sitio específico en donde nos pone y por los cuidados paternales, que a veces podríamos decir que son maternales por la ternura. También es cierto que cuando hablamos de adoración estamos más hablando de los atributos de Dios. Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es omnipotente,
Dios es omnisciente, omnipresente. En ese momento estamos adorando, entramos ya en lo que es su presencia. Estamos acercándonos al que es todopoderoso, infinito y que nos ha dado a su Hijo para que podamos estar en su presencia. Su Hijo Jesucristo, que muriendo por nuestros pecados nos ha limpiado. La muerte era la dádiva del pecado, pero Él ya la sufrió, ya nos ha justificado. Y podemos entender que Él tiene un propósito de vida precioso y con nuestros hermanos estamos juntos en la congregación alabando al Señor, con muchos instrumentos musicales en lo que es la música, algo que Dios ha creado y es algo también que podemos seguir haciendo en los cielos. Es precioso el ver que ese ministerio no acaba aquí. Y había una persona que le gustaba mucho estar ahí en la alabanza, pero alguien le dijo, oye, tú desafinas y además tienes una voz como cazallera, y se fue de la alabanza. Y Dios la llamó y le dijo, mira, yo no escucho tu voz si está afinada o no, escucho tu corazón, los latidos de tu corazón, cuando tú me hablas, cuando tú te quebrantas delante de mí y me das las gracias por todos esos milagros que yo hago todos los días. Pues qué bonito es poder sentir esto, el gozo de la presencia del Señor, cuando decimos, ministranos, abre los cielos, bendícenos, llénanos, Espíritu Santo, que podamos decir las cosas que a ti te agradan, porque nosotros nos perdemos a veces en muchas disquisiciones filosóficas o en la verborrea, pero tú, Señor, vas a poner lo que nuestro corazón tiene que sentir en tu presencia, aquello que te agrada, aquello que es olor fragante que llega al trono de la gracia, donde tú estás allí, Jesucristo, sentado a la derecha del Padre, y como tú hiciste la obra perfecta en la cruz, pues le pides al Padre lo que tu iglesia está orando en intercesión y está alabando y tú lo concedes. Y así es como entendemos este ministerio tan precioso que es ni más ni menos la alabanza y la adoración. Y eso nos prepara a lo que va a venir después, el plato fuerte, que es la alimentación a través de su palabra. Y eso también nos va a hacer que tengamos sed. Es como una sal que nos produce la sed de su palabra y nos va a hacer entender mucho más lo que es este Dios precioso, Jesucristo, que ha resucitado. Porque si no hubiera resucitado, ¿a quién estamos cantando? ¿Qué estamos hablando? ¿De una filosofía? No, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo con su iglesia, que se reúne, el cuerpo, siendo la cabeza Cristo, para adorar y para alabar. Deseo que estas palabras sean también comprendidas y sentidas por muchos que están ahora mismo viendo y escuchando la televisión. Que Dios os bendiga. El salmista claramente estaba impregnado de las Escrituras, estaba enamorado de las letras de su padre, estaba enamorado de la Escritura. Lo puedes leer en su palabra. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Le dices tú así al Señor, cuánto amo yo, Señor, tu ley. Todo el día es ella, mi meditación. ¿Es tu meditación todo el día su palabra? A veces nuestra meditación es mejor no escribirla en un papel, ¿verdad? Sería muy triste a veces analizar nuestra meditación. Estamos pensando en cosas demasiado banales, demasiado naturales, demasiado carnales. A veces las mujeres, sobre todo, que nos complicamos tanto, ¿verdad? Y estamos muchas veces dándole vueltas al coco, en vez de estar meditando en su palabra. Estamos con nuestros temores, con nuestros complejos, con nuestras dudas, con nuestras inseguridades. En vez de, como dice David, todo el día tus palabras son mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Realmente son dulces las palabras del Señor a tu boca? ¿Las leemos disfrutando de ellas? David cantaba esas palabras, cantaba las Escrituras y formaban parte de sus entrañas, formaban parte de su vivir diario. Yo me imagino a David todo el día compartiendo con sus soldados, compartiendo con los criados del palacio las enseñanzas del Señor. Cantemos salmos al Señor, cantemos su palabra porque tiene poder. No cantemos cualquier canción. Analiza las canciones que escoges
en tu iglesia. Analiza si son canciones sabias, que enseñan la palabra del Señor, que enseñan buena doctrina, que enseñan los salmos, que enseñan y exhortan a la iglesia a conocer más y más el corazón del Padre. Para mí la alabanza pues, es algo difícil de explicar. Quizás muchos jóvenes lo unimos con cosas instrumentales, como puede ser un grupo, como puede ser un estilo de música, como puede ser bueno, la música en la iglesia, ¿no? Pero con el paso del tiempo pues, aprendes que la alabanza no es solamente enfocado en instrumentos, ni en estilos de música, ni en voces, ni en cuántos integrantes tenga el grupo. Es más que nada pues, un estilo de vida, ¿no? Una persona sin saber tocar ningún instrumento, sin saber nada de música, pues puede ser un alabancero de Dios, y con el paso de los tiempos pues, vas conociendo a personas que alaban a Dios, personas que han sido ejemplo en tu vida y personas que admiras y que, bueno, al fin y al cabo pues, llegas a seguir. Yo, mi experiencia en la alabanza, pues desde pequeñita he estado integrada de una manera o de otra. Con 8 años empecé a aprender un poquito de piano y bueno, mis padres pues tenían el afán de que empezara a formar parte del grupo de la iglesia y bueno, empecé a aprender un poquito de piano. Con el paso del tiempo pues lo fui dejando y actualmente pues estoy aprendiendo un poquito de guitarra porque cada día se sigue aprendiendo más. Pero yo le pido al Señor pues, que no solamente podamos perfeccionarnos musicalmente, sino que podamos seguir perfeccionándonos también en la alabanza y en nuestra vida diaria, que lo que hagamos pues, que sea para Él, que le podamos alabar en todo momento, en todo tiempo, algo que a veces es muy difícil. Al principio pues, lo pasé muy mal en la alabanza, estando enfrente de tanta gente, quizás porque no concordaba con mi carácter, pero el Señor te va enseñando y te va dando pues, lo que necesitas en ese momento y todo es por su gracia. Así que yo pues, te invito y te animo a que hoy te propongas ser un alabancero de Dios, no solamente musicalmente, sino que tu vida pues, esté enfocada en Él y que con lo que hagas, con tus manos, con tu diario vivir, con tus palabras, pues, que puedas honrarle, que puedas alabarle. A través de la alabanza podemos accionar distintas cosas y una de ellas es la batalla espiritual o guerra espiritual, como prefieran decirlo. Tenemos que decir que la alabanza lo que produce es, por un lado, fe en el corazón y por otro lado lo que produce es amedrentar al enemigo. Tenemos que entender que lo natural nos muestra la vida espiritual y naturalmente los ejércitos siempre tuvieron canciones, alabanzas o gritos que lo que hacían era amedrentar, primero llenarse ellos de fe y amedrentar al enemigo. Cuando dos ejércitos se enfrentaban en el campo de batalla, estaban a una distancia donde se podía oír al otro ejército y lo que procuraban era gritar más fuerte o cantar más fuerte y muchas veces cantar canciones que lo que hacían era amedrentar, mostrar su valentía y amedrentar al enemigo. En lo espiritual podemos decir que sucede algo similar. En lo espiritual tenemos que entender que nuestras alabanzas, que no es otra cosa, una alabanza es una expresión de fe y esa expresión de fe que sale de nuestros labios lo que hace es motivar a fe a nuestra vida y al que está alrededor nuestro. Y también lo que hace es debilitar al enemigo, en este caso a las huestes espirituales de maldad que es nuestro enemigo.
Recordemos que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en el Salmo 149 insta el salmista a que alabemos al Señor y habla de los instrumentos y que utilicemos espada de dos filos en nuestra mano, que no es otra cosa que una simbología de la palabra de Dios, que por eso la Biblia en el Nuevo Testamento habla que la palabra de Dios es como espada de doble filo, y que usemos con la alabanza esa espada de doble filo para decretar, y dice que con ella romperemos cadenas o engrilletaremos a nuestros enemigos. Habla de una serie de actividades, evidentemente de ejercicio de violencia o ejercicio de fuerza espiritual sobre el enemigo. O sea que cuando cantamos alabanzas, recordemos, hay dos cosas que suceden: nos llenamos de fe nosotros y al que está al lado nuestro, y por otro lado debilitamos al enemigo y decretamos y ejecutamos, como dice en el Salmo 149, venganza sobre nuestros enemigos, ejecutamos decretos sobre nuestros enemigos. Por lo tanto, no debemos banalizar la alabanza, no debemos trivializarla, no debemos tenerla en menos, ni tampoco debemos, como muchas veces hacemos, es tomarla a la ligera como si fuese algo que, bueno, como canto alabanzas ahora, canto alabanzas mañana o más tarde, como si fuese algo cotidiano. Cada vez que cantamos alabanzas es algo poderoso que se mueve. Por eso dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, habita lo que la Biblia dice, que Jehová es varón de guerra. El varón de guerra habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Para qué? Precisamente para cuando esa alabanza, a veces el Espíritu Santo nos inspira a un tipo de alabanza, pero hay momentos que nos inspira al tipo de alabanza que estábamos refiriendo en estos momentos, que es la alabanza de guerra, de batalla espiritual. Y esa alabanza, hay algunos que yo he escuchado algunos que parecieran que fuesen Rambo, en el sentido de que hablan como si fuese algo sangriento, algo... bueno, nosotros tenemos que entender que nuestra lucha es una lucha de fe contra espíritus. Entonces tenemos que hablar de cómo derribamos a nuestro enemigo en el nombre del Señor. Seguramente el Espíritu Santo te llevará a hablar de la sangre de Cristo, del poder de la sangre de Cristo. Te hablará de la cruz del Calvario como forma o método de victoria. Te hablará de tantas cosas. Lo que sí tenemos que entender, que jamás ejerceremos o jamás podremos en forma natural vencer a las huestes espirituales de maldad. Solamente lo haremos en forma espiritual, guiados por el Espíritu, inspirados por el Espíritu y ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Por último, una característica muy importante del ministerio de alabanza que tenemos que desarrollar es que este ministerio rescata a los perdidos. Hemos hablado de verdad de que a través de la alabanza podemos evangelizar, a través de la alabanza podemos conquistar corazones para Cristo, podemos tocar corazones para el Señor. ¿Cuántas personas han conocido a Cristo a través de la alabanza? ¿Cuántas personas me han dicho, yo entregué mi vida al Señor en medio de la adoración? En Romanos 15:9 dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Tenemos que cantar alabanzas también en las plazas, en las cárceles, en los sitios donde hay necesidad, no solo en la iglesia, donde somos todos cristianos, sino también ir a los sitios donde la gente no conoce a Cristo, a los gentiles, como dice aquí, cantaré y te confesaré delante de los gentiles. Lleva tu ministerio de alabanza a los más necesitados, lleva tu ministerio de alabanza a los que están lejos de la presencia del Señor. Esfuérzate y haz campañas evangelísticas, esfuérzate y sal a la calle con tu ministerio, con tus sacerdotes y ministra a los que están perdidos. Porque dice en Isaías 10:27, y con este versículo me quiero despedir, dice, la alabanza rompe los yugos de maldad. El yugo se pudrirá a causa de la unción.
los yugos de maldad, los yugos del pecado que atan a las personas, se pudren, se rompen con la unción, dice aquí. Si eres un ministerio sin unción, tienes que buscar que Dios te unja, como ungió a David, que Dios te haga un sacerdote ungido, como Aarón, desde arriba hasta abajo. Busca que Dios te unja, busca tener un corazón como el Señor, lleno de amor, empapado de misericordia, de bondad, de los frutos del Espíritu, para que Dios te respalde. Podemos liberar a los cautivos con nuestro ministerio, como en tiempos de Pablo y Silas, que todos los presos fueron liberados. Todas las cadenas de los presos se rompieron. Que Dios, a través de tu ministerio de alabanza, rompa los yugos de maldad. Ese es mi gran anhelo. Cuando adore al Señor, las personas puedan ser libres, libres de su opresión. Porque, sabes, hay miles y miles de personas oprimidas por el diablo, por la condena, por la culpabilidad, por cosas que han hecho y no las pueden olvidar. Porque solo a través del perdón de Jesús pueden recibir sanidad, libertad. Solo a través de Jesús pueden ser verdaderamente libres. Démosles a conocer a Jesús a través del ministerio de alabanza. Enamorémosles de Jesús a través de nuestro ministerio. Atraigámosles con nuestra adoración a los pies de Jesús, para que echen todas sus cargas a los pies de la cruz, para que echen todas sus tristezas, todas sus amarguras a Jesús y puedan ser nuevas criaturas. Y las ovejas descarriadas puedan volver al redil. Que Dios use tu ministerio para que miles y miles de personas puedan volver a Jesús, volver su mirada a Yeshua, volver su rostro a Adonai. Ese es mi mayor deseo, que Dios nos use como burritos para llevar a Jesús en nuestros lomos y para que todos conozcan a Jesús y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que no aplaudan al burrito, sino que aplaudan a Jesús y le adoren a Él. Que tu ministerio sea un portador de Jesús, un portador de buenas nuevas, un portador de esperanza, un portador de amor y misericordia, ungido con el poder del Espíritu Santo. Ese es mi mayor deseo. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta el próximo capítulo.